Bueno, muy buenas noches. Espero que todos, bienvenidos a todos los presentes, las personas que nos acompañan desde la virtualidad. Gracias por siempre seguirnos aquí en Tertulia Samaria. Hoy con la sexta Tertulia Samaria, una mirada a los 500 años, aportes sociales, culturales y económicos a la ciudad de Santa Marta en el siglo XIX. Y nuestra conferencista invitada de hoy, historiadora Laura Carbono López. Laura, bienvenido, gracias por compartir con nosotros. Ya Laura estuvo con nosotros en otra oportunidad en Tertulia Samaria y bueno, hoy vuelve a estar aquí con nosotros. Y nuestro moderador, doctor Edgar Racini. Doctor, bienvenido, gracias por estar aquí compartiendo. Buenas noches. Buenas noches a todas y a todos. Omar, muchas gracias. Laura, segunda vez que la tenemos aquí. Bueno, 10 años, un mes. Nosotros historiadores tenemos ese deber, ¿cierto? De ir marcando periodos, ¿no? Los europeos se inventaron una vaina que hemos repetido y de pronto la estamos repitiendo mal, que se llaman las edades, ¿no? La edad antigua, la medieval, la no sé qué vaina, la moderna, la contemporánea. Eso no existía, se lo inventaron. Nosotros tenemos 10 años, un mes mañana, de haber iniciado esta posible aventura de mantener 30 personas, que creo que hay aquí ya, 30 personas. A veces hay más de 100, eso es válido. Y digo una aventura porque, como decíamos cuando comenzamos esto en 2015, que uno hace la primera conferencia, pero no sabe si hay la segunda, ¿cierto? Y lo mismo pasaba con el libro. En estos días en mi archivo encontré, se me quedó. En el primer libro, el tomo uno, hicimos hasta una tarjeta en físico. Ahí la encontré, tengo la tarjeta en físico, que es la portada del libro, el tomo uno, que es la catedral. Esto que lo subrayo un poco porque 10 años de estar hablando de los 500 años de Santa Marta. He visto un boom en los últimos 3 meses y eso me parece importante. Creo que la semana pasada, desde el miércoles, el jueves o viernes, ha habido una cantidad, una explosión de eventos, lo cual es importante. Esperemos que las personas puedan estar asistiendo. Creo que todas son libres y gratis. Creo que todo es gratis, como lo de Cajamac, que esto es gratis siempre. Y eso es importante. De todas maneras, aprovechar los 500 años para eso, esa explosión. Nosotros vamos a seguir. Entonces, que nosotros no tenemos, o sea, nosotros sabemos cuándo comenzamos, pero ya tenemos programas hasta el año 30. Bueno, yo espero todavía estar en el año 30. Para ese momento tendré 79 años. El año entrante, según ya hemos conversado con Caja Mac, vamos a terminar esto de la historia. Y fíjense ustedes lo que va a pasar en los próximos 4 años hasta el año 30. El año entrante, posiblemente en febrero, vamos a arrancar con García Márquez. Vamos a hacer 10 conferencias sobre García Márquez con autores costeños. Y me disculpan, pues, la gente del interior. Yo soy cachaco también, pero vamos a trabajar a García Márquez, una visión vista por los costeños, ¿cierto? Porque es que a veces cuando comienzan a comparar, entonces ahí vendrá Ariel Castillo, vendrá, bueno, Ariel Castillo que es barranquillero, pero su mamá Mier es aquí de Santa Marta, etcétera. Vendrá Carlos Liñán de Valledupar, etcétera, ¿verdad? Álvaro Suescún, Alberto Bolaño, mejor dicho, hay una lista. Gustavo Tati, galólogos. Y terminado eso, la idea es que el 6 de marzo del año 2027, cuando Gabo cumple 100 años, entreguemos un libro bien bonito en un formato, ¿cómo llaman eso? Tapadura, con buenas imágenes sobre esto de 100 años. Luego tiene un hecho muy importante que también hemos comenzado a conversar, y es terminado eso de Gabo, en ese año 27, arrancar a hacer el año 28.
100 años de la masacre de las bananeras, que es importante. En el mundo siempre será analizado ese tema, y más ahora con la desclasificación que se hizo de los archivos de los Estados Unidos. De hecho, ahora en la Feria del Libro en Bogotá, fue muy importante ver una exposición de fotógrafos de miradas de españoles sobre Colombia, y había una sobre la United Fruit Company. Estaban los Marconis que le informaban al embajador cuántos muertos habían dado. Hoy murieron tanto. Ahí están los Marconis pegaditos. Yo quise robarme uno, pues, para no, pero estaban mirando muchas cámaras. Pero me llamó la atención eso, ¿no? Que los españoles estuvieran diciendo, mira, que hay esto. Y el siguiente evento, que es importante, ya salió la ley de los 200 años del Simón Bolívar. Y aspiramos a dedicarle el 29 y parte del 30 precisamente a Simón Bolívar, y dejar igualmente un libro conmemorativo de esos 200 años. Esperemos el apoyo de Cajamac, esperemos que estemos vivos, bueno, si tengamos salud. Respecto a eso que está diciendo de que costeños, los que comenten, es muy bueno. Mire, el director de 100 años de soledad, Alex García, que estuvo en los primeros 8 capítulos, Sí, dijo eso. Dijo que él no conocía la costa y que lo que había entendido en la obra era que había mucha cosa de raíz costeña claro. que tenía que también vivir un tiempo por acá y todo eso para entender. A mí me lo dijo claramente el mejor biógrafo de Gabo, a Gerard Martin, en una entrevista que le hice cuando yo tenía diálogos regionales en Telecaribe. Me dijo, los, los que mejor leen 100 años de soledad son los costeños, porque ellos saben cómo la pausa, qué significa la palabra. Ellos van diciendo como cosas que de pronto uno, un inglés, como bueno. Entonces ahora sí, nos vamos con Laura. Esto era para que ustedes estén pendientes, que vamos a tener una programación. Ah, se me quedaba faltando. Ahora en los primeros días de agosto, después que termine la tremolina de los eventos que hay y tal y toda la cosa, viene la presentación del tomo 10. Ustedes saben que el tomo 10 cierra el ciclo, y los que asisten a la entrega del tomo 10 se les regala el texto. Con eso, los que tienen ya la colección completa se van a quedar con 10 tomos de la historia de Santa Marta. Habrá un acto que yo no lo tengo claro cómo será, seguramente lo organizará ya Cajamá, no sé si aquí o en el teatro, que son la, tú dices enciclopedia, la biblioteca completa, de la colección completa de los 10 tomos, ya están, deben de llegar pasado mañana, 24, 25 llegan las, creo que son 500, no sé cuántas colecciones en pasta dura. Entonces, eso va a ser un aporte muy significativo para la historia. Estamos pendientes de esos eventos que creo que van a marcar un antes y un después en lo que es la historia de Santa Marta. Y dos cuñitas, ya quedó aquí a la joven del archivo que me regaló ayer, memoria, que ya la vi aquí, que me la mandó también alguien. Hay muchas cosas que se está publicando sobre Santa Marta, hay que aprovecharlas. El archivo histórico acaba de publicar, si me la muestras, discúlpame, vamos aquí a quitarle 2 minuticos a Laura. Acaba de publicar la memoria. Ellos sacan esta memoria, me decía aquí Silvia, Livia, Rosario. Me decía que acaban de publicar esto después de algún tiempo que no la sacaban, ¿cierto? En, en papel. Entonces salió en papel, dedicado a los 500 años de Santa Marta. Y eso me parece importante. Sin costo, ¿no, Rosario? Sin costo, sí. Igualmente, la Academia de Historia de Colombia está compilando un libro que coordina Joaquín Viloria y el doctor Roger Pita de la Academia de Historia de Colombia sobre Historia de Santa Marta 500 años. Ahí nos invitaron a varios a escribir. Y además, ustedes saben que lo he dicho aquí, a final del año debe salir la revista Patronato, del Patronato Nacional, 19 o 20 artículos que estoy compilando para esa revista. Aquí hay 2 autores de estos artículos. Está el hombre caimán de Plato
está el profesor David, que está haciendo una entrevista excelente sobre la tambora Samaria, que va a salir allí. No sé si habrá otro compañero que haya llegado por ahí, pero estamos haciendo, es decir, va a haber bastante texto que guardar y tener para conversar. Laura Carbonó López es Samaria, pero ha estudiado en Medellín. Y creo que voy a utilizar una palabra, ha sido reclutada un poco por esta nueva orientación del programa de historia y patrimonio comenzamos a discutir por allá en el 2017, 18, ya no recuerdo, con Jorge Elías, con Adriano, y creo que ha servido que ese programa se crea porque Laura ha estado aquí con nosotros. Trabajó conmigo muy de la mano en el libro Historia del Carnaval de Santa Marta. De hecho, ahí le agradezco su participación. De hecho, escribió también una reseña para esta revista del patronato. Y estudia una cosa que a mí me llama mucho la atención, que es esa, no el conflicto, no la vaina económica, no, sino que ella ha estudiado una cosa que puede ser light, afortunadamente no lo es. La moda es lo más efímero de la sociedad. Dice Lipovsky, ¿es que se llama el señor? Lipovsky. Es lo efímero de la sociedad. Y precisamente Laura ha trabajado mucho eso, en las telas, etcétera. Y hoy le he invitado a hacer una reflexión sobre el tomo 4. Ustedes saben que estamos revisando el tomo 4, que es siglo XIX. Ya en la próxima conferencia, que es el profesor Simón Martínez de Valledupar, vamos a hablar del siglo XX, y luego Racine de Plato, el siglo XX también, y terminado un conjunto de los 10 tomos, una conferencia central un poco más larga. Estamos pensando en traer un invitado de afuera. Entonces, Laura, de nuevo, gracias por aceptar. Gracias a Cajamar, gracias Edgar por siempre tenerme en cuenta y bueno, gracias por esa presentación. Hablarles un poquito entonces de lo que voy a venir como a comentarles el día de hoy sobre este tomo, haciéndole pues como un análisis crítico sobre lo que va a ser esa situación de Santa Marta y pues más que de solo Santa Marta, todo lo que tiene que ver con el territorio de el Magdalena, un poco como toda esa influencia y toda esa configuración y transformación que tuvo a lo largo de uno de los siglos que a mí me gusta llamar como más conflictivos, complejos de comprender. Em, Se habla mucho del siglo XIX, muy decimonónicamente, como demasiado tradicionalista, desde una perspectiva muy dada, pero vamos a ver que de alguna manera es un siglo en el que se empiezan a configurar unas nociones muy propias que nos van a permitir entender lo que somos el día de hoy. Para eso, más que todo, ir desmenuzando poco a poco lo que va a ser este libro. Este libro ya me lo sé de pe a pa. De alguna manera le encontré solo un error. Después le voy a decir a Edgar cuál es el error que le encontré, pero de alguna manera es un libro que se disfruta bastante porque de alguna manera todos los capítulos están conectados entre sí y van a tener una fuerte fuente de periódicos que de alguna manera es lo que de alguna forma vamos a ver que le da florecimiento a los acontecimientos socioculturales en Santa Marta. A mí me gusta, yo me enfoqué en historia de la cultura más que la cuestión de pleitos, de economía y todo eso, y entonces de alguna manera va a ser como una mirada a eso, mirar esas transformaciones socioculturales, haciéndole como un poco ese desmenuce a cada uno de los capítulos para ir viendo cómo se va forjando todo lo que tiene que ver con esa gran identidad, pues magdalenense, samaria, costeña, al fin y al cabo, que va a estar muy conectada con las diferentes ciudades, las grandes ciudades que se fundaron desde la colonia. La que viene. Un poquito pues como mostrarle lo que va a ser el libro ya por dentro, cada uno de los capítulos. Son 8, son eso, son 8, ahí, perfecto. Son 8 capítulos como tal, muy bien escritos, con un soporte es fantástico, muy profunda, muy bien estudiada, muy crítica, que va a empezar a darnos un poco de todas las pistas de lo que acontece a lo largo de ese siglo XIX aquí en el territorio. Em,
Ahí están los 8, no se los voy a comentar realmente porque ahorita ya vamos a ver cada uno de ellos para no estar repitiendo como el título. Listo. Este sería como el primero, y el primer entonces capítulo va a estar escrito por el doctor Joaquín Viloria. Por aquí me voy a leerlo para no tener que voltear mucho la cabeza. Y se llama Bicentenarios de la Batalla de Ciénaga y la Independencia de Santa Marta, 1820. 2020, perdón. De alguna manera, el doctor Joaquín lo que va a hacer pues a lo largo de este capítulo es ver otra mirada de lo que va a ser la transformación del territorio a través de esas independencias o de la independencia que se intenta recoger como en un aspecto general, es decir, como si la independencia hubiera sido un momento único desde la historia tradicional que se dio en un punto específico, pero nosotros como historiadores y como científicos sociales vamos a entender que eso no es así, son procesos de larga duración, muy a los Hobsbawm, que de alguna manera va a mostrar que necesita de alguna forma incubarse cada uno de esos momentos que necesita de alguna manera florecer poco a poco para poder llegar a una verdadera transformación social y cultural. Vamos a ver entonces que el doctor Joaquín, perdón, más que todo se va a preguntar por qué Santa Marta mantuvo una posición de resistencia durante el proceso de independencia. Aquí yo le cambié como la palabra, el doctor Joaquín se hace, o lo dice explícitamente, como la idea de realismo que hubo en el territorio desde la historia tradicional. Yo quise ponerle resistencia porque realmente lo que vamos a ver en este capítulo es otras miradas de lo que va a ser realmente la resistencia aquí. Ambos bandos, recordemos que estamos en ese periodo de secesión de la zona o no, ¿será que sí, será que no? Estamos aprovechando justamente ese momento en el que hay un vacío de poder, llegó Napoleón, de alguna forma eso corta todo el medio de comunicación con lo que va a ser el territorio, y lo que vamos a ver de alguna forma es que se empiezan a gestar algo muy importante que yo se los puse aquí, son esas juntas de gobierno, que las juntas de gobierno va a ser en primera instancia algo que aparece allá en España, ¿verdad? Diciendo, si no hay rey, vamos a ver qué hacemos. Hay que ver cómo nos gobernamos, no vamos a permitir que estos extranjeros vengan a dañarnos aquí nuestras formas de vida. Y eso, obviamente, pasa al Atlántico y llega también a oídos de las élites coloniales. Vamos a ver que eso va a ser muy importante y eso genera esos primeros momentos de resistencia. Resistencia que de alguna manera va a estar dada por dos cuestiones muy importantes, que va a ser esa cuestión de entender qué va a ser esa idea de raza a finales de la colonia. Finales de la colonia y principios de ese periodo que nosotros tradicionalmente llamamos republicanos, va a ser una cosa compleja de comprender. ¿Qué es? Es una cuestión de castas, pero eso va a ser muy difícil en este territorio, porque como ya lo había dicho la profesora Marta Herrera Ángel, nosotros vamos a tener algo muy de este territorio, y conectándolo con otra conferencia de aquí de la profesora Mayo, va a ser esa cuestión de los libres de todos los colores, como ese mestizaje tan fuerte que se da solo aquí, en nuestro territorio, que de alguna manera permite o lleva a que entendamos la raza de otra manera. Entonces, de alguna manera vamos a ver posiciones diferentes, porque se dice tradicionalmente, por ejemplo, que los indígenas eran realistas porque eran ingenuos, pero realmente ellos no lo eran. Luego de todo ese proceso de colonización, ellos van a adquirir unos privilegios que van a estar dados también por el reconocimiento de las autoridades españolas a sus propias autoridades, los caciques. Y eso va a permitir que ellos de alguna manera pe- em, les permita tener sus propias tierras, trabajar sus propias tierras. Y por eso vamos a entender que, inclusive aquí, citando al profesor Saeter, dice que de alguna manera los indígenas en Santa Marta van a mantener el control sobre las instituciones locales propias. Y eso va a ser muy diferente a lo que pasa en el interior. Entonces eso va a ser como una cuestión única aquí al territorio. Con eso vamos a ver entonces que quienes de alguna manera sí van a ser inclusive opositores a los patriotas van a ser los negros y los mulatos. Los negros y los mulatos van a estar de alguna manera fuertemente opuestos también a los patriotas, porque van a entender
que de alguna manera durante este periodo quienes estaban en el poder, es decir, algunos de la élite, van a empezar a negociar con ellos. No por favor, porque recordemos que estábamos en ese periodo de esclavitud, vender las tierras porque si de alguna manera eh, va a ocurrir lo que tenga que ocurrir durante estos acontecimientos, vamos a entender que no se entendía muy bien cuál iba a ser como la posición de estos negros y estos mulatos. Es decir, de alguna manera sí había miedo frente a la incertidumbre de lo que pudiera pasar con esas guerras que se avecinaban y finalmente cuando acontecieron. Si van a estar como alzados en armas, van a ser los pardos. Entender entonces que los pardos van a ser la mezcla de todo. La mezcla de todas esas castas que se dieron, ellos van a ser realmente como parte de esos libres de todos los colores que no encontraban como una forma ni de ascenso social porque estaban como aparte de todo. Y ellos sí van a conseguir formas de poder ascender sobre todo en lo militar. Por eso es la figura del general Padilla, del almirante Padilla, que va a ser tan importante como para la ciudad. Entender que él sí va a tener como esa idea de a través de lo militar poder ascender y de alguna manera poder hacer frente a aquello que era esa fuerza dominadora que no les permitía a ellos mejorar esa forma de vida que ya estaba muy bien establecida. Y además de eso, algo muy importante entender es que durante todos esos ires y venires van a ser 10 años, desde 1810 hasta 1820, en el que cambia constantemente la posición de la ciudad, obviamente por las retomas y por los desencuentros que van a haber constantemente. Algo que de alguna manera se empieza a gestar fuertemente o florece mucho más es esa enemistad con Cartagena. Cartagena va a tener una visión y una forma de conformarse diferente a Santa Marta, aunque estuvieran muy cerca. Cartagena y Santa Marta también va a ser profundamente, podríamos decirlo, negra. Cartagena lo va a tener mucho más y ellos logran pues como esa acta de independencia y decir mucho más rápidamente, hasta aquí llegamos, tomemos el poder y ellos de alguna manera van a tener una posición muy cortante de 1811. ¿Qué se va a querer? Tomar a Santa Marta. Y tomar a Santa Marta va a provocar que tanto la población indígena como la mulata y como la negra también tengan miedo a lo que pase pues con esa nueva toma. Por eso cuando llega la Batut en esa idea de tomar Santa Marta y se toma con la resistencia indígena que viene desde el cacique Mamatoco, vamos a ver de manera que la enemistad con Cartagena florece, se fortalece mucho más. Y esto va a hacer que continúe y haya mucha más resistencia a ese cambio con ese proceso independentista. Y por último, entender también que por esos desacuerdos o esa batalla constante, va a haber uno de los momentos como más importantes para entender qué pasa más adelante con este territorio que va a ser la huida muchos samarios a otros territorios por miedo a lo que ocurría con la independencia. Es decir, si tú eras del bando contrario, pues ibas a morir. Eso era como el último lo que ocurría. Entonces vamos a ver que con ese miedo, el 25%, es súper importante, de la población de Santa Marta con poder económico se va a migrar. ¿A dónde? A Riohacha, a Jamaica, perdón, a Santo Domingo, disculpe, a Santo Domingo, a otros puertos, a Puerto Rico también, o sea, se van a ir a otros lugares que de alguna manera les van a dar seguridad y eso implica también que hay fuga de capital. Se va el dinero de Santa Marta, porque parte de la élite y buena parte de la élite con dinero huye. Y finalmente, cuando Santa Marta termina siendo tomada, vamos a ver que va a venir de manos, pues obviamente, legionarios extranjeros, y esto va a ser de alguna manera que un desorden muy grande dentro de la ciudad. Va a haber un momento de desequilibrio y eso va a llegar finalmente como a esa cuestión de la falta de economía que se va a ver en esa primera parte del siglo XIX. Eso es un poquito como la primera forma de entender
cómo luego, hacia lo que va a ser mediados del siglo XIX, van a continuar todas esas vicisitudes. Y eso de alguna manera pues nos lo permite ver un poco el doctor Joaquín, que viene es como para hilar la idea. Con la que vienen vamos a ver entonces, o vamos a continuar con esa idea de la cuestión económica, que va a ser bastante importante. Y con eso vamos al segundo capítulo, que es de el profesor Jorge Elías Caro. El profesor va a escribir el siguiente artículo que se llama Organizaciones de Sociabilidad en Santa Marta de 1820 a 1860. Vamos a ver que lo que nos lleva a preguntar a lo largo de todo este capítulo ser sobre todo cómo se construyen esas redes de sociabilidad en el siglo XIX. Va a ser bastante importante porque si ya entendimos que hay una fuga de capital económico de Santa Marta, ¿qué debe ocurrir más adelante? Hay que ver cómo se para mejorar la situación. Y aquí es donde el profe empieza diciendo pues que va a haber unos legados del pasado, se va a mantener esa herencia, esa escasez de recursos financieros, esa insolvencia fiscal que va, bueno, va a ser arrastrada también hasta el día de hoy, que va a continuar siendo como una herencia que viene desde este tiempo de la independencia. Y con eso, él también va a comentar algo muy importante. No solo es que se haya ido el capital, sino que este territorio es complejo. Así como nosotros somos también una sociedad bastante compleja, que como decía ahorita Edgar, los extranjeros no nos van a entender, que tienen que vivir aquí para entendernos. Eso tiene que ver también por nuestra geografía como tan cambiante, ¿verdad? Tenemos el mar, a la vez tenemos un río y tenemos ciénagas y tenemos cerca un desierto y tenemos algo que mucha gente o muchas personas no lo entienden, es que es nuestro bosque seco. Un bosque que es tan húmedo, pero de alguna manera siempre se ve, como decimos nosotros, pelado, así, amarillo. Y eso tiene que ver con esa complejidad de nuestra geografía física que finalmente se va a reflejar en cómo nosotros somos como una sociedad. Y con eso, él va a mostrar como esa inconsistencia en las redes comerciales porque va a haber esa dificultad de llegar de un pueblo a otro. Entonces va a ser muy difícil, de alguna manera, crear esas redes comerciales. Y esto va a ser bastante interesante porque en otras tertulias, ya de hace un año, 2 años, también un conferencista nos hablaba de Santa Marta como ciudad de tránsito. ¿Por qué Santa Marta va a continuar teniendo como esa idea de ser tan compleja para poder de alguna manera tener esa conexión con el resto pues de sus otras ciudades vecinas? Va a ser por su misma geografía. Entonces, Santa Marta de alguna manera empieza a tener como esa idea de una ciudad de tránsito y va a haber una precariedad en esas redes comerciales. Aún así, va a empezar a florecer, sobre todo desde lo que va a ser las, obviamente, samarias que continuaron en el poder luego de la independencia, el intento de poder explotar mejor los recursos naturales que se encontraban aquí por la riqueza misma que va a tener este territorio. Y para eso, algo que va a ser muy importante es que va a haber diferentes tratados de libre comercio. Después de que terminamos los procesos de independencia, España pues ya deja como sus pretensiones sobre el territorio y dice, bueno, dejémoslo ya quietos. De alguna manera empieza a ver como esta importancia dentro del el intercambio de mercancías y las mercancías que más van a desear, sobre todo los habitantes de la élite de este territorio, van a ser telas, muebles, utensilios de cocina, objetos de esa vida una manera les permite mostrar que hay dinero en el territorio. Vamos a tener ese tratado con Estados Unidos, con el Reino Unido, y eso poco a poco empieza a mejorar, pues como la situación. Vamos a ver que esto es un proceso de mediana duración, esto no va a ser de un día para otro, van a durar más o menos 40 años en que Santa Marta pueda florecer un poco, pueda como llevar ese problema económico que tuvo a lo largo de ese primer tercio del siglo XIX, mejore a lo largo de ese mediados del siglo XIX, aún con todas esas guerras que hubo por la cuestión de cómo vamos a formarnos como república. Eso va a ser bastante importante. Y con eso en esos ires y venires, como dice el profe, se van a formar 26 sociedades, uniones, asociaciones o corporaciones.
Y estas corporaciones van a tener diferentes como fines. Van a haber unas de tipo y social, como bandas de música, ahorita vamos a hablar rápidamente sobre ellas, sociedades de artistas, sociedades de protección, esto va a ser bastante interesante, esas sociedades como intentar ver qué es lo que estaba pasando en el sector comercial, que de alguna forma el dinero no se dilatara o se fuera a otros lugares, pero bueno, esto no funcionó tanto porque la corrupción siguió siendo como algo del día a día. Se conformaron cofradías bastante importante, la logia masónica, que se va a llamar la Unión Fraternal, que de alguna manera va a ser muy importante porque va a estar esparcida a lo largo de todo el territorio. ¿Qué es lo que quería sobre todo la logia? Mejorar la cuestión de la educación, el conocimiento, ver cómo de alguna manera poder implementar estos nuevos campos del conocimiento para mejorar todo lo que va a ser la vida social. Y esto, uno de los elementos más importantes va a ser la creación de la Caja de Ahorro de Santa Marta. Esto es algo que ya se había implementado en el interior y Santa Marta durante este periodo lo acopla de alguna manera para que funcionara, hablando de la Caja de Ahorros, como Caja Marta. Exacto. Para hacer eventos culturales, para ayudarte también como a guardar dinero. Y esto va a ser algo que de alguna manera empiece a mejorar esa calidad de vida dentro de la ciudad. Vamos con el siguiente. Ya con el siguiente, esto va a ser como fundamental de lo que nos dice el profe Jorge Elías. Vamos a ver un poco con el profesor Hugo Sánchez. Bastante importante, nos va a hablar sobre Santa Marta, Riohacha, Barranquilla, Cartagena y los pueblos ribereños vistos por los viajeros y los cachacos en el siglo XIX. Bueno, si Santa Marta está creciendo, hay inversión y empieza a haber inversión extranjera a mediados de ese siglo XIX. También es importante entender cómo se ve desde afuera o cómo lo ven los inversionistas desde afuera. Y esto de alguna manera empieza a crear, ya visto de todo lo que tiene que ver con esas, con las teorías, corrientes que vienen desde Europa, esa idea de la mirada del otro. El otro, ¿quién es el otro que de alguna manera se está forjando allá? Ese Caribe y eso también ayuda como un poco a generar esa identidad, bueno, sí, ese prejuicio que hay hacia el otro, pero también hay esa identidad que se genera sobre la otra población. Y para eso, durante todo este capítulo vamos a ver una radiografía bastante bonita de lo que van a ser la mirada de esos viajeros que vienen desde Francia, desde Inglaterra, desde el interior del país, sobre todo desde Bogotá, mirando un poco de cómo va a ser ese día a día de la sociedad samaria. ¿Qué van a ellos llamar a la atención? A los mercados atiborrados de alimentos. Y esto es bastante interesante porque de alguna manera en el centro del país se va a decir que las ventas en los mercados va a ser de manera semanal, mientras que en Santa Marta va a tener una peculiaridad y pues todos los pueblos ribereños, Cartagena también, Cartagena también, que vamos a tener ventas y mercadillos. Es decir, que algo propio de la gente de aquí de la costa va a ser ir al mercado todos los días a comprar lo más importante, el pescado. Y eso va a ser parte propia de esa identidad samaria. Profe Hugel nos va a decir que va a haber mucho consumo de carne, pescados y sobre todo cosas que de alguna manera estén fuertemente relacionadas con la cocina. Eso va a ser lo esencial. Pase lo que pase en el día a día, sí o sí hay que ir al mercado. Hay que ir a comprar la comida para el diario vivir. Y dentro de eso va a haber algo que va a ser esa producción de abastecimiento. Es decir, que Santa Marta tiene una buena producción de alimentos. La gente por hambre se supone que no va a padecer. Es la idea que están mirando estos viajeros. También va a haber grandes campos de maíz, el tabaco que va a ser muy importante, la caña de azúcar que va a ser la herencia, obviamente, que venga desde la colonia de todas estas grandes haciendas, de la Papare, de la Quinta. Es decir, de alguna manera eso va a ser también algo bastante importante de lo que va a ser la mirada hacia esa, esa bioculturalidad. Y también, pues como esas haciendas ganaderas amplias de todo lo que va a ser ese Valle de Upar o de Valle de Upar. Algo bastante importante es entender entonces cómo nosotros somos el otro, visto desde estos viajeros,
también va a estar esa idea de jerarquía. Es decir, que como ellos vienen de Europa, van a estar arriba y nosotros vamos a hacer algo diferente. ¿Y qué es lo que ellos creían también de este territorio, además de todo eso que yo les conté? Que era un territorio inexplorado, como si a los lugares que ellos llegaban era como la primera vez que llegaba la civilización, algo por el estilo, que era un lugar atrasado, pues obviamente porque no estaban sumidos dentro de las costumbres del territorio y no estaban atravesados por algo que estaba pasando también fuertemente en Europa, que va a ser esa revolución industrial, esa idea de la pavimentación, esa idea de crear edificios, eso aún no ha llegado aquí tan fuertemente. Obviamente se está mejorando, se están creando carreteras, pero no de la forma en la que está pasando en Europa. La vida urbana no es de la misma manera allá que acá. Ese clima agreste de alguna manera va a acabar con ellos. Más se van a quejar de los mosquitos, que no entienden cómo la gente de aquí vive con esos mosquitos encima, pero es algo que ya uno se vuelve inmune a. Y finalmente, va a decir también algo bastante interesante y va a ser la falta de iniciativa del sector privado. No hay como mucha iniciativa del sector privado, que inclusive eso lo hemos relacionado con el artículo del profe Jorge Elías, que va a decir que no hay tantas sociedades como uno creía que hay aquí en un lugar como se supone que debería ser más próspero de lo que era. El siguiente ya es el artículo del profe Adriano Israel Guerra. Él nos va a hablar un poquito sobre lo que va a ser esa ampliación de la frontera agrícola y las dificultades que va a haber frente a esto. Hemos visto entonces esa producción del suelo va a ser muy importante para Santa Marta y el profe justamente nos va a hablar sobre eso. ¿Qué va a pasar con esa ampliación de la frontera agrícola cuando lleguemos al siglo XIX, en que la idea más importante va a ser la idea de progreso, explotar los recursos naturales a favor pues de una economía capitalista? Vamos a ver que él nos va a hablar sobre esto y sobre la adjudicación de esas tierras baldías. ¿Y qué son esas tierras baldías? Lo que antes eran los resguardos indígenas. El temor de los indígenas se convierte en realidad. Cuando llega la nueva élite criolla y se pone en el poder o llega al poder, pues obviamente va a haber esa idea nuevamente de segregación. Segregación ahora hacia el otro, que va a ser el indígena y el negro. Eso va a ser bastante interesante, cómo de alguna manera se empieza como a crear esa clase de sociedad. Em, Aquí lo que vamos a ver es que va a haber muchísima improvisación frente a esto. Como estamos en un siglo XIX cambiando, atravesamos por tantas guerras, 10 guerras grandes, grandes que atraviesan todo el territorio colombiano, 8 constituciones. Eso implica que la gente no sabía tampoco qué estaba pasando a nivel político. Un día somos liberales, el otro conservador, el otro liberal, el otro nos gobierna no sé quién. Eso va a ser muy difícil para la gente de a pie. Si ahora nosotros nos perdemos con la vida política, ahora imagínense en esa época con tantos cambios, va a ser mucho más, y sobre todo cuando las noticias llegan tarde. Entonces va a haber entonces una improvisación porque no se sabe cuáles son las necesidades de los habitantes. O sea, muchas veces desde esa posición del centro no se sabía qué estaba pasando con, por ejemplo, Chigorodó. ¿Qué van a saber de Chigorodó? No mucho. ¿Qué va a pasar con Fundación? Pues que ellos sepan que llega a Fundación, que eso también de alguna manera está atravesado por lo que llega primero a la ciudad de Santa Marta y luego de eso se lo mandan a Bogotá. Eso va a ser una complejidad bastante importante para tener en cuenta. Durante esa posición y la única vez que llega durante ese siglo XIX realmente al poder, vamos a ver que se va a dar esa idea de la libertad de construcción de caminos a favor del progreso. Y esa es la única forma de hacerlo, a través de esas tierras baldías. Hay que expropiar a esa gente, suena feo, pero eso pasaba. Expropiamos a esta gente que realmente no está haciendo nada ni produciendo. Damos caminos que son de alguna manera la forma de poder mejorar nuestra economía. Se impulsa esa red de caminos por medio de la iniciativa privada, sobre todo las concesiones. Concesiones que se daban cada 10 años. 10 años en las que pueden sacar réditos económicos y luego ese mantenimiento del camino pasaba al Estado nuevamente. Listo, para tenerlo como en cuenta. Explotación de recursos en favor pues, de lo que va a ser el progreso, el libre
y como esa idea de globalización que empieza hasta el siglo XIX. ¿No? Hablamos mucho de globalización ahora, pero realmente es un proceso que empezó hacia lo que va a ser este siglo XIX, realmente como ese cambio económico mucho más fuerte. Va a haber esa libertad, sobre todo esa ambivalencia de crear una privatización del espacio público, eso va a ser muy interesante. El profe también va a hablar de algo que a mí me gustaría como hablar rápidamente de ella, que va a ser las limosnas. Para pedir inclusive limosna tenías que pedir permiso diciendo que no tenías forma de trabajar y por eso te debían dar ese permiso para pedir limosna en la calle. Si no, te multaban, que nuevamente, pues si multan a una persona que no tiene dinero, ¿qué va a hacer? Ir a la cárcel y eso es como la otra opción. O sea, se crean los peajes, que son lo que nosotros entendemos hoy como peajes, aparecen aquí en este momento, y grabaciones a la circulación. O sea, ahora por enviar mercancías de un lado al otro, van a empezar a tener impuestos internos. Y esto vamos a ver que va a ser una dificultad, sobre todo como entender qué es lo que estaba pasando para este periodo. Vamos con el siguiente. Listo. Ya aquí vamos a pasar entonces de alguna manera, si entendemos que eso está pasando a nivel político, a nivel económico, vamos a ir con el artículo de la profesora Adriana Santos. Ella nos va a escribir este artículo muy bonito llamado Palabras descompuestas, pleitos públicos y otros excesos, relaciones entre fieles y críticos de la diócesis de Santa Marta durante la segunda mitad del siglo XIX. Se los recomiendo porque a nosotros que somos historiadores nos gusta el chisme y este artículo tiene muchos chismecitos, sobre todo de la diócesis. ¿Qué estaba pasando con esa diócesis? Vamos a ver qué va a ser el momento de construcción institucional. Y eso de alguna manera, ¿qué es lo que quería? Que el catolicismo tuviera más presencia de esos lugares a los que no llegó durante la colonia, que de alguna manera va a ser muy complicado y por eso más adelante en el siglo XX, como spoiler para los que estamos hoy aquí, em, por eso es que durante el siglo XX se logra como esa expansión de los cristianismos, de lo que no es católico como tal, de los otros cristianismos, sobre todo de la sección de los evangélicos, que de alguna manera va a entrar fuertemente a mediados del siglo XX. Vamos a ver entonces que la profe nos va a contar aquí sobre esa consolidación de la infraestructura eclesiástica que va a tener que hacer muchísimas negociaciones con los nuevos gobiernos que se fueron instaurando. Porque al principio se va a querer tener una decisión con la iglesia, pero eso no es posible. Porque como le pasó a Napoleón, él se dio cuenta rápidamente que los franceses son profundamente católicos y para eso había que hacer un concordato con la iglesia. Lo mismo va a pasar aquí. Bolívar y todos los que fueron los héroes de la independencia van a ser católicos. ¿Cómo van a cortar su fe de raíz? Imposible. Entonces hay que ver cómo hacen un balance entre Estado y, perdón, e iglesia. Vamos a ver entonces que se empiezan a organizar todo lo que va a ser la idea de la labor de los clérigos en las circunscripciones, perdón, católicas. Y por último, el compromiso de la feligresía en las dinámicas parroquiales. ¿Qué implica eso? Que los feligreses van a estar mucho más atentos de lo que hacían sus clérigos. Y ellos son, de alguna manera, quienes pongan todas estas reclamaciones de lo que estaban haciendo sus párrocos en sus pueblos. Se encontraron muchos escándalos, muchísimos, y sobre todo se van a reportar escándalos de, sobre todo, índole moral e indisciplina. ¿Y qué van a hacer? Aquí yo les traigo algunos. Palabras malsonantes, que este párroco, perdón, le dijo hijo de tantas a esta otra, y así lo hizo. Le dijo hijo de tantas, es que su madre era una tal a tal persona. Consumo de licor, nos van a decir constantemente que nuestros párrocos eran muy borrachines. Tomaban muchísimo e inclusive llegaban a las ceremonias alcoholizados. Inobservancia del celibato, esto va a ser una constante. Van a reportar que muchos de los clérigos van a tener mujeres con las que compartir casa permanentemente, así lo van a decir. No los están acusando de nada, solo que les parece sospechoso que haya una dama de dudosa reputación viviendo con un clérigo constantemente en su casa. Esa va a ser otra. Relajamiento de las costumbres. ¿Qué implica eso?
que muchas veces decían que los párrocos no se vestían adecuadamente. Eso va a ser bastante interesante, o sea, que no llegaban bien presentados a los servicios. Y por último, cobros excesivos en servicios eclesiásticos, que no había algo que fuera como común a todos. Se supone que la dispensa matrimonial debería valer igual en todas partes. No, habían lugares que eran más caras que otros. Y eso hacía entonces que las personas no pudiesen casar. Y eso de alguna manera lleva a entender también que hay tanto libre unión en Colombia y también a nivel general en Latinoamérica, porque las dispensas matrimoniales eran costosas. La gente no se podía casar, o porque quedaba muy lejos la parroquia, o porque era muy caro. Entonces, eso de alguna manera también nos empieza a dar visos un poco de cómo se va desarrollando esa vida clerical aquí en este sector. Continuamos con la que viene. El siguiente viene por parte del doctor Jairo Lozano. El profesor va a escribir sobre la medicina y la importancia que va a tener ese siglo XIX para impulsar esa idea de la medicina moderna. La medicina en Santa Marta en el siglo XIX, del Imperio Borbónico a la Vida Republicana, 1815-1872. Bastante interesante porque el profe nos va a dar unos antecedentes, esas medicinas de los Habsburgos, que de alguna manera va a ser bastante complicado porque cuando lleguen los conquistadores y empiecen poco a poco a colonizar el territorio, el lugar en el que van a tener mayor número de médicos va a ser obviamente Santo Domingo. Entonces, si en una incursión y en una guerra, sobre todo en ese periodo de guerras de pacificaciones, que de pacífica no tuvieron muchas, había muchos heridos, esos heridos sufrían las consecuencias de no tener medicina para la época buena inmediatamente. Por ejemplo, lo que le pasa a Bastidas. A Bastidas, pues, lo atacan en la noche y como en Santa Marta no había en ese momento médico, le toca irse en un viaje que realmente va a ser la falta de atención médica lo que lo mate. Entonces, entender un poco como eso. La salud va a ir avanzando poco a poco a medida que van entrando de como esa modernidad hasta la fase borbónica en la que se crea el instituto más importante para Santa Marta, que va a ser el Hospital San Juan de Dios. Aquí yo les traigo la fotico del hospital y entender que se va a volver el punto principal y neurálgico del territorio para la medicina de ahí en adelante, sobre todo en esa primera fase de la independencia. Em, Muy importante que luego de eso empiezan a migrar poco a poco médicos, empiezan a llegar médicos a otros territorios. Por ejemplo, va a ser adelante Barranquilla, que Barranquilla empieza a tener mucha más importancia hacia lo que va a ser esa segunda mitad del siglo XIX, pero Santa Marta va a tener unos puntos bastante interesantes, como por ejemplo va a ser la pionera en vacunas. Estamos en un momento en que ya se ha descubierto la vacuna a finales del siglo XIX, del siglo XVIII, perdón, y en ese siglo XIX la única forma de adquirirlo fue a través del contrabando, porque venía desde Puerto Rico y de alguna manera no había forma de comprarlo. No pudo hacerlo desde las autoridades reales, no dieron pie con bola a eso, y de alguna manera Mutis a través de unos contactos, sobre todo Pombo, va a traerla de manera de contrabando y ya cuando se diga que entró esa nueva medicina moderna, se habían inyectado 27 jóvenes aquí en Santa Marta. Entonces eso va a ser un punto a favor de ese San Juan de Dios. Luego de eso vamos a ver cómo de alguna manera el San Juan de Dios va a ser un lugar importante, sobre todo para la epidemia de cólera que va a azotar a Santa Marta a mediados del siglo XIX y los periódicos van a estar constantemente ahí en el diario a informar de lo que pasaba con esta enfermedad. Importante también la posición de Santa Marta, como estamos y somos la entrada al resto del territorio, nos informábamos primero. Entonces, en lo que tiene que ver con la cuestión de medicina, ya sabíamos que había una enfermedad muy peligrosa porque nos llegaron, sobre todo, muchísimos informes sobre esta enfermedad desde California.
En California hay una epidemia que se da, no se sabe muy bien por qué, pero la gente muere por disentería y vómitos, y entonces eso se empieza a asociar y empieza poco a poco Santa Marta a intentar prevenirse para que no ocurriera esto durante este periodo. Los periódicos más importantes para este momento, el Surtidor, el Cólera, la Gaceta Mercantil, que poco a poco y constantemente empiezan a informar sobre esto. Y vamos a ver que los médicos magdalenenses, no solo pues entonces de aquí de Santa Marta, sino también del departamento de Bolívar, es decir, de Barranquilla y Cartagena, van a estar al pie, sobre todo de hacerle frente a la epidemia de dengue que aparece en el 72. ¿Por qué? Porque aunque nosotros conocemos qué es lo que pasa pues con las fiebres, porque van a ser muy comunes durante esa época, empiezan a intentar rastrearse que sea este tipo de fiebre solo aquí en el territorio, algo que se va a dar pues en estas tierras del trópico. Muchísimas gracias. Vamos con la que viene. Ya con la que viene, bueno, ahí hablarle un poquito de ese artículo del doctor Edgar Rey, que él nos va a hablar entonces de otra fase de esa sociedad samaria, que va a ser la sociedad culta y musicalista, entre comillas, en Santa Marta en el siglo XIX. El doctor nos va a hablar mucho sobre los antecedentes, o sea, ese ambiente festivo, va a ser la puerta de entrada, nuevamente, Santa Marta es la puerta de entrada para todo lo que va a ser el territorio, por eso su importancia hasta el día de hoy. Y también, de alguna manera, va a ser puerta de entrada para todo el ambiente festivo. Eso va a ser entonces que aquí se empiecen a dar las primeras formas de festividades que nosotros luego vamos a conocer mucho más a fondo, como va a ser la cuestión del carnaval, de la tabla, que van a iniciar desde aquí. Entonces va a haber algo muy interesante, que va a ser la fuerte importación de objetos extranjeros. Sobre todo para entender que eso empieza a ayudar a proyectar una vida cotidiana, podríamos decirlo, más cómoda. Y también empieza a haber una gran cantidad de periódicos que mantienen informados en día a día a toda la sociedad. Importante entonces que si hay periódicos, hay imprentas. Y si hay imprentas, significa que hay nuevamente importación de objetos desde el extranjero. Y esto ayuda entonces a entender cómo de alguna manera esa música penetra en la sociedad samaria. Y de aquí empiezan a crearse diferentes, podríamos decirlo que sociedades, podríamos decirlo de esa manera. Vamos a tener la banda de músico de Francisco Seilles, ¿verdad? Que va a ser fundamental para la élite samaria porque él es el que termina componiendo lo que va a ser la marcha fúnebre de Simón Bolívar. Y esto ayuda a entender entonces que para los samarios la cuestión de la música va a ser muy elemental para su identidad y para su diario vivir. Va a haber una disputa muy grande con la banda de música del Batallón 9 porque se la querían llevar para Cartagena. Y los samarios, que se nos lleven nuestra banda de música si nosotros, mecenas, pagamos los instrumentos? No vamos a permitirlo. Y va a haber pues como ese pleito durante este tiempo para que no se lleven la banda. Va a haber intentos de establecer una academia de música. No va a florecer mucho. La Sociedad Filarmónica de Santa Marta, que se proyecta en el 48, en el 49 ya como tal empieza a funcionar y va a ser importante para todo lo que tiene que ver con la idea pues de una música que se va a dar dentro del teatro. Van a llamar inclusive la atención a las personas que no vayan bien vestidas y le van a decir a la gente, es necesario que para eventos como esto vayamos bien vestidos, se pongan sus mejores vestidos, las mujeres usen mantillas, los hombres usen sombreros, mujeres pónganse guantes, no vayan con vestidos tan simples, pónganse zapatos. Y esto va a llamar la atención durante este periodo. Y aparece para el 49 el primer concertista en la ciudad. ¿Qué implica eso? Que antes de que llegara, podríamos decirlo, todos esos objetos para la música culta, es decir, pianos, violines, al interior primero llegaban aquí en Santa Marta. Y eso ayuda a que la sociedad se empiece a nutrir a favor pues, de la creación de estas bandas de música. Y finalmente, pues como comentar que para este capítulo, una de las cosas más ricas que va a tener nuevamente va a ser la utilización de la prensa de la época.
La prensa nuevamente, lo vuelvo a recalcar, la importancia pues como todo eso, todo ese siglo XIX va a ser entender lo que es un mediador cultural. A través de la prensa podemos entender qué es lo que pasaba en el diario vivir y qué decía cada uno de esos periódicos sobre esos eventos que ocurrían. Vamos. Y por último, este va a ser como el último capítulo para no aburrirlos tanto. Va a ser el articulito del profesor William Renan. Él nos va a hablar sobre la educación superior en el Magdalena, que va a tener antecedentes en la colonia bastante interesantes, obviamente con la cuestión de los seminarios, que realmente estos seminarios llegaban hasta lo que nosotros entendemos como nivel bachillerato, y luego había como una pequeña profundización, decirlo de esa forma. Y uno de los elementos más importantes o los edificios más importantes para la educación aquí en Santa Marta va a ser el San Juan Nepomuceno. Aquí está. Les traigo la fotico, lo tenemos aquí al lado, que de alguna manera ese seminario servía a instruir a las personas que en ese momento pues tenían el conocimiento. Y entonces los clérigos, los presbíteros, quienes de alguna manera eran quienes se educaban en literatura, artes y teología. Cuando llega la independencia, para el 26, llegan las reformas universitarias, esos nuevos planes de estudios que de alguna manera empiezan a proyectar nuevas formas de entender la educación para mejorar la sociedad. Yo les traigo aquí unos punticos para entender cómo eso. El primer puntico va a ser como la idea del bienestar estudiantil, lo que nos decían, no sé si lo siguen diciendo los papás, pero que decían que lo mejor que uno puede tener es educación, porque con la educación uno va a progresar. Y eso es algo que se empieza a forjar desde lo que va a ser los años 30 de ese siglo XIX. La educación también como botín del vencedor y medio de adoctrinamiento. ¿Qué implica eso? Como ese siglo XIX es tan tumultuoso, cambios de gobierno, cambios de mirada, cambios de constituciones, cada vez que alguien llegaba al poder, va a haber un cambio en el pensum para decir, no, ahora no queremos que la gente se instruya en pensamiento liberal, sino conservador. Entonces, para este nuevo plan conservador, va a ser importante entonces que la religión lo atraviese todo. Cuando llegan los liberales al poder, van a decir, no, eso no es. La religión de alguna manera obstaculiza. Saquémosla del medio, no tratemos de proyectar otra cosa, tratar de mirar más matemáticas, más ciencia. No estoy diciendo que esté bien o mal, sino que cada uno de los proyectos tenía una mirada diferente. Esto va a ser importante porque ¿qué es lo que se va a querer? Que no haya fuga de cerebros de este territorio. Pasaba, no sé si sigue pasando, muchos hijos de la élite se iban a otros territorios a estudiar y a formarse porque aquí no había forma. Eso es algo que se dan cuenta durante este periodo y por eso va a ser necesario empezar a fundar instituciones para que los hijos de la élite se queden en el territorio, administren las empresas y mejoren todo lo que tiene que ver con la sociedad. Bueno, eso sería un poquito la radiografía, pues como esa cuestión de crítica de lo que va a ser la sociedad samaria, magdalenense, costeña a lo largo de ese siglo XIX y la importancia que va a tener para entender cómo somos y por qué somos a la actualidad. Cada uno de estos aportes va a ir de alguna manera transformando nuestra cultura, va a ir forjando el camino para ir viendo poco a poco cómo la ciudad de Santa Marta se va construyendo. Yo sé, tiene sus desaciertos, tiene sus puntos a favor, pero de alguna manera esto es lo que se construyó en el pasado y entenderlo desde una proyección crítica nos ayuda también a entendernos a nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Eso sería. Muy bien, querida Laura. Voy a destacar un hecho, esta fotografía, ¿no? Que es la portada de este tomo. 1892, el Aguatero, en Chimichagua, Chiriguaná. Chimichagua, Chiriguaná. Joseph Lebret, este viajero francés, ¿no? Que fue lo que comenzó a diseñar la carretera Ribacha-Santa Marta, por allá en 1890, más o menos.
interesante este tomo, sin duda alguna que el siglo XIX nos hace falta mucho todavía por estudiar. Y yo creo que hay un tema que Laura señalaba y que ha sido mi fuente de trabajo, es la prensa de Santa Marta. Hay 88 periódicos. Cuando yo digo 88 periódicos, la gente dice, pero ¿dónde están esos periódicos? Bueno, muchos están en mi casa. No es que están allá en bodega, ¿no? Pensar, están en CD, están guardados en el, ¿cómo se llama eso? En el computador. Pero muchos están fotocopiados. Ahora, no pensemos que es el periódico de 20 páginas o de 40 páginas. Son periódicos modestos de 4 páginas, ¿cierto? Pero para traer esos periódicos acá hace muchos años, por supuesto, y que fue lo que hizo que yo realizara ese trabajo sobre el carnaval, ¿sí? Es precisamente la prensa. Porque como hemos dicho permanentemente, la prensa registra la foto del día. Por eso, cuando a ti te acusan de algo que te metieron preso, pero al día siguiente te sueltan, y si no sale la noticia que te soltaron, sigues preso, ¿cierto? Entonces, así vas a seguir con esa situación. Bueno, Laura, yo quisiera destacar algunos aspectos de lo que acaba de señalar Laura, y los que tienen el libro, a todos que vinieron al lanzamiento, eso fue en el año 20, o sea, hace 5 años, seguramente que cuando uno ve el tema, por ejemplo, del cólera, del dengue, ¿cierto? Hoy, 200 años después, seguimos hablando de esas enfermedades, cólera, de dengue, de todo este tipo de situaciones que atraviesan nuestra sociedad, ¿no? Y eso demuestra un poco eso que llamamos atraso. Para nosotros los sociólogos hay una diferencia entre con el progreso, que dicen algunos, progreso puede ser cemento, concreto. Balborda nos enseñó a decir progreso, calidad de vida. Hay una diferencia conceptual, ¿verdad? Eh, el alcalde de mi pueblo está feliz porque ha pavimentado no sé cuántas calles. Debe haber un calor berraquísimo porque con las calles pavimentadas no se le puede echar agua para refrescar como se echaba cuando hay tierra, ¿no? Eso pasó una experiencia en Ribacha. Pero eso también lo dice la gente progreso. ¿Y qué vamos a hacer? Pero sin duda alguna, ¿verdad? Este tema que plantea el profesor Jairo Solano, que lo invitamos aquí, es de las personas que más sabe de la medicina en la región Caribe. Su tesis doctoral fue sobre Fernández Madrid, creo que el gran médico cartagenero tal vez. Y igualmente el tema del profesor William Renan, que con Jorge Elías ha trabajado el tema de la educación. Todavía se necesitan muchas más reflexiones sobre el tema de la educación. Cuando uno le pregunta, bueno, ¿y por qué Santa Marta se ha trazado más frente a tal, cierto? Y uno mira los textos de Jorge Elías y de William, se da uno cuenta, inclusive de Rafael Acevedo, de Cartagena, que invertía el Estado soberano del Magdalena en el siglo XIX en educación y que invertía el Estado soberano de Antioquia o del Tolima, ¿cierto? Que después se dividió en lo que es el Tolima y Huila o los Santanderes. Y en algún momento uno se da cuenta que van quiñando para ver cuál es el último entre Bolívar y Magdalena, ¿cierto? Pero llega un momento en que realmente quedamos rezagados y entonces terminamos demasiado analfabetas. El tema educativo del siglo XIX también es algo que nos, nos lleva un poco al corazón. Hay una cosa que yo quería destacar, que en estos días lo hice también, pero que eh, a raíz de algo que hay aquí en la plaza, ¿cierto? Y que la gente no cree que ahí ¿cómo llama eso? La fuente, cuando había vino, no hubo agua, sino vino. Entonces, ahora puede hacer que yo encuentre eso aquí para leérselos de cómo precisamente
en esa fuente que tenemos aquí, que es hoy un excusado, por utilizar la palabra, eh, digamos, propia nuestra, el excusado, era, fue en un momento determinado, ahora no lo encuentro, bueno, pero es importante destacar cómo esa fuente fue en un día, el 9 de abril de 1849, un escenario de maravilla en el gobierno de José Hilario López, ¿verdad? Y fue que invitó a la población a que asistiera a ver el espectáculo, no que por la fuente saliera agua, sino que por la fuente saliera vino. Y vino con su perol, su olla, a coger, a tomar vino, a beber vino y a llevar vino para la casa. Pero después les tiraron monedas, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en 1840 la ciudad tiene una orquesta filarmónica, un intento de una escuela, de una academia, ¿cierto? Tiene un intento de hacer un instituto de lenguas, de idiomas. Tiene avisos en la prensa de Santa Marta en que se invita a estudiar en el Colegio Santa María, no sé qué cosa, de Londres. Creo que era de Londres o de alguna de estas ciudades donde llegaban los barcos. Lancaster, cualquiera de ellos, Liverpool, ¿no? Bristol tal vez. Y lo interesante es que en ese aviso dice, y los que se matriculen tienen, tienen un mes o 2 meses un curso de canto. Entonces la ciudad está volcada en la cultura. Como decía Laura, si tiene periódico, tiene imprenta, llega papel, ¿cierto? Entonces, yo sí quisiera que a veces viéramos la importancia de eso, de la, de la, de la historia de la ciudad. Y otra cosa que quiero destacar es el tema de la reconstrucción, el tema de la reconstrucción de la marcha fúnebre del sepelio de Simón Bolívar. Esa marcha fúnebre, el sepelio de Bolívar, dice el cronista de la época, que propone que así como se canta en Inglaterra, la reina versa, ¿cómo dice? Viva la reina. Como, bueno, aquí en casa, ¿cómo es? Salve la reina, ¿cierto? Aquí en Santa Marta y en Colombia debía cantarse esa marcha fúnebre del Simón Bolívar por lo significativamente que es. Y eso lo hace la reconstrucción, un riachero posiblemente, don José Concepción Alarcón. Bueno, yo la dejo allí con el ánimo de que puedan preguntar y con Laura podamos dar respuesta a algunas mientras estamos aquí. Entonces, tienen la palabra. A ver, Carlos. Porque todavía pensamos de manera feudal. Y se resaltó mucho esa parte del feudalismo en el Magdalena. No sé si estaré equivocado, será una concepción vaga. El Magdalena es quizás uno de los departamentos donde aún se conserva de esos. Sí, 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 Laura, la historiadora Laura, que le preguntaba en días pasados al exmagistrado Linero que qué pasaba con Santa Marta, que digamos sí tenía su desarrollo turístico hotelero, pero no tenía industria, que qué pasaba siendo inclusive un puerto tan importante.
Entonces me dijo, porque tenemos un pensamiento feudal, ¿ves? Que seguimos siendo aún un departamento feudal en Colombia, como pocos. Y que en los aportes que haces hoy económicos, no se destaca ese sistema feudal de la finca en el departamento. Gracias. Dale, muchísimas gracias. Bueno, yo creo, ¿se escucha bien? ¿Sí? Bueno, yo creo que más que la cuestión de un sistema feudalista como tal, yo comenté como una palabra bastante interesante que es como ciudad de tránsito. Y esa idea de ciudad de tránsito significa que las cosas no permanecen acá. Lo que pasa, por ejemplo, esa idea de que si hay una familia de élite, empieza a hacer dinero de lo que, de su, no sé, su hacienda de caña de azúcar que tenía acá, no invertía acá, sino que se iba al extranjero o se iba el dinero a otra parte, que creo que sigue ocurriendo el día de hoy, cosa contraria a lo que pasó en el interior. Y eso también nos lo ayuda a explicar un poco, por ejemplo, el profesor Adriano, que el profesor Adriano también dice que de alguna forma, para tener más pertenencia hacia el lugar en el que uno está, hay que tener como parte de inversión por parte de uno. Eso significa que hay inversión privada, o sea, que la gente está invirtiendo en su propia ciudad, algo que sí pasa en otras ciudades. Por ejemplo, lo que pasa con, bueno, ya eso es para el siglo XX, pero es finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en la ciudad de Medellín con empresas públicas. Empresas públicas es completamente privado. Y la gente decía, yo tengo aquí una ciudad muy bonita, pero no está pavimentada. El Estado no nos va a dar. ¿Qué hacemos? Vecinos, de a 5 pesos cada uno, vamos a pavimentar. Vecinos, vamos a hacer alcantarillado, 5 pesos y vamos a hacer nuestro propio alcantarillado. Y eso viene desde la misma élite con ganas de vivir y mejorar su calidad de vida. Eso es algo que no se va a ver mucho desde la élite, Samaria. Entonces eso falta bastante como en el desarrollo creo yo, desde mi perspectiva, ya esto aquí yo lo estoy diciendo desde lo que yo alcanzo a analizar, que no hubo como esa iniciativa desde la misma élite, pues obviamente ellos son quienes tienen acceso a esos réditos, perdón, a ese financiamiento para mejorar la sociedad o la ciudad. Y eso de alguna manera creo que se ha heredado en el tiempo. Creo que es algo que de alguna manera se ha mantenido en el tiempo. Y otra cosita, también como Santa Marta, hablamos de la desconexión de caminos, Santa Marta va a estar sumida en corrupción durante mucho tiempo. Eso no es algo nuevo ni algo que pase apenas hoy, que esté destapado, que llegó, llegó con la conquista hispánica. Ellos empezaron con eso. Entonces, de alguna manera es algo que se ha mantenido también desde hace 500 años, esa cuestión de la malversación de fondos, para no decir otra cosa. Hay un... Sigue, sigue. ¿Quién más va a opinar, verdad? Uno siempre se da cuenta que cuando hay algún evento, se va a presentar un libro, etcétera, siempre se hace mucha referencia a las ventajas comparativas de la ciudad, recursos naturales, etcétera, la Sierra Nevada, son ventajas comparativas, pero no son ventajas competitivas. Entonces uno dice que dejemos ya de estar haciendo tanta laraca con el tema de que tenemos la mejor biodiversidad, que tenemos el mejor mar, porque finalmente eso poco nos ha servido para dar el salto que tenemos que dar. Entonces, celebro este tipo de conferencias porque de alguna manera va encontrando uno explicaciones de lo que ocurre, ¿verdad? Por ejemplo, yo celebro lo que dijo el profesor Sinin, de que en estos últimos días yo he visto una explosión de documentos, de conferencias, ¿verdad? Que me parece que a mí me asombra. Y la pregunta es, bueno, ¿será que todo eso se queda en los libros, en los anaqueles de la biblioteca? ¿Cómo hacemos uso? ¿Cómo hacemos para que esos aportes efectivamente se involucren en el progreso de la ciudad? Porque es que aquí, ¿cuántos asistimos? 30, mismo de siempre. La pregunta es, ¿cómo hacemos, cómo este conocimiento que usted, este esfuerzo
Están haciendo un esfuerzo gigantesco, lo felicito a usted. Está diciendo que 10 años, ¿verdad? Generando información. Información. Alguien decía que la información en los libros es una palabra de ahí, sí, muerta, letra muerta. ¿Cómo damos vida a esta información que permita que efectivamente sea un gran aporte para transformar esta ciudad? Y yo creo que tenemos que salir de aquí, de estos sitios, de estos salones y proyectarlos a la comunidad en general, mirar a ver cómo hacemos. Yo soy biólogo y yo ya cuando me dicen de que el mismo cuento siempre que no sé cuántas especies, no sé cuántos ecosistemas, no sé cuántas cosas, esos son ventajas comparativas. Vamos hacia, bueno, ¿cuál es el aporte de eso que tenemos nosotros para que nos haya hacia adelante? Bueno, yo quiero así simplemente responder algo bastante breve. Y no quiero que- Es como entender entonces que si tenemos todos esos recursos naturales, cómo ponerlos en juego. Y yo creo que una forma de hacerlo es a través de la transferencia del conocimiento, que vamos a aportar nosotros los profesionales con todo el conocimiento que tenemos en espacios como este. Por eso también yo felicito a Edgar por estos 10 años, ya son 10 años en que poco a poco se ha construido como primero, esta comunidad, que hay muchas personas que vienen desde hace 10 años a escucharnos, a hablar cháchara. Yo me agregué hace un poco, pero esto es hablar cháchara y de alguna manera entender cómo a través de este conocimiento y nosotros que nos metemos a leer, a revisar, a coger hongos del archivo, la comunidad para que se entienda de la importancia que tiene esto para nosotros de manera social. Es decir, esto de alguna forma nos ayuda a entender de dónde venimos y qué es lo que necesitamos mejorar. Tal vez no sea, puede ser algo muy breve, muy pequeño, como por ejemplo hacer más espacios como este, más espacios de difusión del conocimiento. No sé, Cajamá, que es una buena iniciativa, no sé, otro, de pronto voy a decir algo polémico. En el San Juan de Dios, de pronto, alguna vez la gobernación, sí dije algo muy polémico, de pronto abrir nuevos espacios como estos que no se den dentro del momento, la moda de los 500 años de Santa Marta, sino que sea algo en el tiempo y que de alguna manera se vea todo esto y se transfiera a la sociedad de verdad, que se comparta y se quiera el territorio, porque eso es lo más importante, que queramos y amemos lo que hacemos, lo que decimos, que la gente nos entienda y también le transfiramos un poquito de ese amor a ese otro que nos está escuchando. Ok, otra pregunta. Bueno, buenas noches para todos y todas. Más que una pregunta, es un aporte en el tema que me gustaría que Edgar Rey nos pudiera abordar esta pregunta y Laura, obviamente, en el aspecto económico. En el aspecto económico. El siglo XIX fue un siglo de altas convulsiones en todos los sentidos. Y los territorios como en este caso Santa Marta, o la provincia de Santa Marta, o en su momento la antigua provincia de Santa Marta, llamada Estado Soberano, en su momento, se dieron muchas disputas políticas, sociales y culturales. Si nosotros recordamos, llamado por los grandes historiadores que ustedes lo conocen y tienen referencia, Alfonso Jaramillo Uribe, como digamos uno de los grandes intelectuales de la historia moderna. Sí, Jaime Jaramillo Uribe menciona claramente y dice que toda la estructura del Estado colombiano se soportó en los hombros de la sociedad esclavizada en su momento o descendientes de esclavizados. La actividad económica y social. Y es importante que en esta parte podamos entender por qué las haciendas aún tienen actividad económica muy importante en la vida de nuestro país. Llámese como se llame, ¿sí? Y ese elemento es importante para destacar. Yo vi cada uno de los historiadores que mencionaste, los artículos que mencionaste, pero en la parte económica
tus comentarios, Laura, si me puedes aclarar ahora, se profundicen del por qué, porque toda la riqueza se generó por allí. Y segundo elemento, hay un texto que se llama Salvar el pueblo y gobernar las almas, el papel que jugó la Iglesia Católica para generar ese tipo de espacios. ¿De quién? De Mario Andrés Mejía Guevara. Explica de por qué se desarrolla durante el siglo XIX y entrado el siglo XX la concepción clara de cultura, de arte, y casi siempre una cultura y un arte traído de Europa, ¿sí? Por eso impulsó la poesía, la literatura. Entonces, en ese sentido, impulsada en una constitución de 1886. Y quiero complementar con otro autor, caribeño, profesor Alfonso Múnera, ¿verdad? El fracaso de la nación. Y dice las diferentes disputas que habían durante ese siglo que usted está mencionando hoy, y que si hubiese sido la capital Cartagena de India, otra historia se hubiese contado. Pero perdimos los caribeños eso. Fracasó el modelo federalista del Gran Cuenca del Caribe. O en su efecto, si se hubiesen escuchado las palabras de Rafael Núñez en esa propuesta de Río Negro, cuando ganaron la propuesta de los radicales, y se hubiese escuchado como capital la propuesta de Ciudad de Panamá o el Istmo de Panamá, no se hubiese perdido el Istmo, quizás porque era un punto estratégico en el Caribe. Entonces, en ese sentido, yo quiero traer esos tres elementos hoy, y que es muy importante porque durante ese siglo perdimos, nosotros los caribeños, se perdió nuestra narrativa, nos pusieron a mirar hacia los Andes y perdimos el Caribe. Y todas las relaciones que teníamos con el Caribe, aquí han tenido tertulias de las familias de Curazao, Bonaire, del Gran Caribe, familias nuestras, de los habitantes de este territorio, que tenían bongoes y embarcaciones que iban a La Habana, Puerto Rico, a República Dominicana, y en su efecto, esa relación, ahí dijeron, la vacuna, ¿trajeron de dónde? Trajeron la vacuna de Puerto. Y como contrabando, ¿quién dijo que para nuestros ancestros eso era contrabando? Pero el andino sí decía que era contrabando. Nosotros teníamos una relación histórica con el mar, y nos han despojado del mar. Es necesario que los caribes volvamos otra vez, mirar hacia el mar. Vea, la Universidad del Magdalena no tiene convenio con las universidades del Gran Caribe, pero sí tiene con universidades de Europa, y para mencionar un caso, el tema universitario, profe. ¿Por qué no hacemos y tenemos relacionados con el Caribe? Sí, con todas las universidades de las islas del Caribe, que hay centros universitarios. Eso como para reflexionar en estos espacios de tertulia y de diálogo. ¿Y la pregunta cuál es? Que no La pregunta es, profe, el concepto de la actividad económica y el papel que jugó la población esclavizada en su momento, o descendientes de los esclavizados. Bueno, el interés o el intento de hacer estas tertulias de este año es una reflexión sobre lo que está escrito en unos tomos. Entonces yo te invito a que los revises, ¿verdad? Para que veas las diferentes posiciones de los autores que, por ejemplo, en este caso se señala. Por ejemplo, que este tomo, ahí está estos autores, en el pasado estuvieron otros autores, y la idea es, ¿verdad?, insistir mucho en que el texto, como lo decía aquí el compañero, no se quede en el anaquel, sino que se pueda constituir, ¿verdad?, en una herramienta de reflexión sobre la ciudad, sobre el territorio. El tema que tú tratas me parece bien interesante, que no es nuevo, ¿verdad? Por ejemplo, yo planteé hace 20 años o más, 30, 40, recién llegué de estudiar en Bogotá. En el 85 yo planteé una cosa que se sigue cometiendo el error, pero a mí no me interesa. ¿Cuál es el límite de Santa Marta? En el norte, el Mar Caribe. Pero ¿cómo va a ser tu límite el Mar Caribe si el Mar Caribe es tuyo? Lo encuentras en todos los libros de Múnera y de todos, dice lo mismo. El límite de nosotros es Jamaica, si quieres. Porque yo no puedo tener
Yo no puedo tener de límite lo que es mío. Es que entonces no me puedo bañar en el mar. ¿Verdad? Eso es con la pelea con López Miquelsen, tal vez, los venezolanos nos ganaron la discusión con el lago Coquibacoa o lago Maracaibo. Ese lago se llama el lago Coquibacoa. ¿Cierto, mi estimado? Y entonces dijeron, no, es que hay una cosa que se llama, creo que la frontera seca. ¿Cómo es que se llama? Puerto Seco. O sea, la frontera de Colombia solamente llega hasta la playa. O sea, tú no te puedes meter en el mar porque ya están en Venezuela. Fíjense ustedes esto de lo internacional, cómo ha sido bien complejo, ¿no? Para entender. Entonces, el hecho mismo de lo que tú planteas de que perdimos el Caribe, ¿cierto? Eso es una historia que aquí hemos hablado mucho de eso, pero ¿cómo lo perdimos? Todo cachaco que se portaba mal en Bogotá lo mandaban para Panamá de gobernador. Todo. ¿Por qué? Porque allá había mosquito, calor y mar. Porque era que el mar no era atractivo. Nadie se bañaba en el mar. El mar es atractivo hace 100 años posiblemente. A la gente de Santa Marta no se bañaba en el mar. ¿Dónde se bañaba la gente de Santa Marta? Hoy se lo expliqué a alguien. En el río Manzanares, ese era el baño. Esto es una de las tantas cosas que estamos mencionando. Bueno, yo les agradezco. Ya se nos están cumpliendo las 2 horas. Bueno, dale, Carlos. Pero los invito porque me parece chévere la reflexión. Fíjate que el tema de Panamá, ¿cierto? Aquí hay algunos textos que han intentado en eso, pero hay que revisarlos. Y sin duda alguna, la parte económica del siglo XX, del siglo XIX, yo escribí un artículo que creo que nunca lo he publicado que se llama Economía postcolonial, ¿cierto? O sea, postcolonial. ¿Qué pasó después de la colonia en esta ciudad? Porque yo escribí un libro con la Sergio Arboleda que es sobre la prensa. Desafortunadamente la Sergio no fue en pandemia y eso se quedó ahí como en el repositorio. Pues aquí teníamos la prensa. La prensa del siglo XIX era importante, contribuyó a la formación de los ciudadanos en Colombia que era precisamente la discusión del siglo XIX. La discusión del siglo XIX era sobre la formación del ciudadano. ¿Cuál es el ciudadano que queremos? ¿Cuál es el ciudadano que necesitamos? ¿Es ciudadano hoy el cédula? ¿O el ciudadano era aquel que tenía que tener plata y educación porque iba a votar, iba a elegir y tenía que responder? Eso es bien interesante. A ver, Carlos. Edgar, la pregunta es la siguiente. Yo he leído, tengo 7 tomos de los que se han publicado hasta el momento, pero veo que no se profundiza en ellos sobre el aporte de la música primigenia en el Caribe colombiano, representado pues en Santa Marta. Y cuando te hablo de música primigenia, te estoy hablando de los bailes cantados, de la gaita y la cumbia. ¿Por qué? Carlos, de una vez te respondo, que es que, vuelvo y te digo, ojalá quisiéramos abordar los 500 temas que hay que abordar, pero te invito a que leas, y yo sé que te va a gustar, el artículo que escribí en el tomo 10. Por ejemplo, yo no utilizo el concepto de juglar, porque no existen juglares en Colombia. Eso lo utilizó Antonio Brujés Carmona y lo echó para adelante García Márquez, y nos quedamos con la palabrita juglar. Juglares eran payasos que contrataba la sociedad cortesana para que se divirtieran mientras almorzaba la gente. Fíjate. Y yo prefiero utilizar un concepto muy de los pueblos, de donde tú eres como yo, y utilizo el concepto de cantor popular, del canto a la literatura moderna. Y ahí hago un paseo en 40 páginas más o menos que escribí de el areito, los cantos de los pueblos del río. Luego hago una evolución a Pacho Rada, a Luis Enrique cojo 3 y 3 para evitarme la discusión con vallenatos y guajiros. 3 Magdalenas, 1 y 1 y 1 y 1, ¿cierto? Y luego llego al cuento. Y el cuento cojo a García Márquez, a Rafael Palomino de allá del banco y a un hombre que lo conocemos más como pedagogo, tío abuelo, José Francisco Socarrás, que fue un gran cuentista, que fue el primer escritor en Colombia que mencionó la palabra Macondo. No fue García Márquez,
Y él habla allí de la tormenta que hacían las corrientes de los vientos en la Sierra de Valle de Santa Marta que golpeaban la finca, entre ellos la finca Macondo. Ahí aparece por primera vez, fíjate. Ahora, lo que pasa es que, Carlos, hubiéramos querido tener temas, tiempo para hacer, pero fíjate tú que fuimos evolucionando. Por ejemplo, faltó mucho arquitectura, la vivienda ribereña, por ejemplo. Pero si no tenemos quien haga eso, académico, con soporte académico, con documentos académicos, con respaldo de documentos históricos, archivos, es bien complejo, ¿verdad? Es bien complejo porque nos quedamos entonces con la especulación de dónde nacen las canciones. Donde nacen las canciones es un fenómeno muy bonito, ¿verdad? De Jimmy Salcedo, ¿cierto? Pero necesitamos mirar un poco más allá lo que llamaríamos un poco lo social desde el punto de vista de la construcción, por ejemplo, de un canto y este tipo de cosas. Pero bueno, eso algún día haremos otras tertulias sobre eso. Creo que muchas gracias por venir. Los invitamos para el próximo martes 26 de agosto. Simón Martínez desde Valledupar. Las vías de comunicación del Magdalena Grande en el siglo XIX y la transformación sociourbanística de Santa Marta. Aquí vamos a estar. Bueno, muchas gracias a todos. Por favor, lo invitamos aquí a un refresco aquí afuera. Gracias a las personas que nos compartieron en de la virtualidad. Gracias a nuestra historiadora, conferencista Laura Carbonó, y gracias al doctor Edgar Rey. Bueno.